Y en tercera división, un debutante en la categoría puede terminar la jornada como líder. El Extremadura Unión Deportiva no solo ha ganado los 2 primeros partidos, sino que además lo ha hecho con goleada. Hoy, con uno menos desde el minuto 6, ha goleado al Moralo por 5-0. A los 5 minutos de partido, Emilio Gil falló un penalti que podría haber adelantado a su equipo. Antes, Gavi vio la roja por tocar el balón con la mano y dejó a su equipo con uno menos. Quizás después del penalti hemos estado bien, ¿no? Hemos estado en la misma línea. Yo creo que lo que nos ha matado ha sido el gol de César. El fallo de César es lo que creo que nos ha matado y nos ha desequilibrado psíquicamente. La fortuna salió con los azulgranas en la jugada en la que Lauri hizo el 1-0. Y en la última jugada de la primera parte, Rafa logró el 2-0. En la segunda mitad, el Extremadura Unión Deportiva hizo 3 goles más, desplegando un buen fútbol y con uno menos. Chicote volvió a marcar 2 tantos como en la primera jornada. Creo que la condición física ha sido importantísima hoy y luego la condición técnica. No solamente es correr en el fútbol, sino saber correr y sobre todo tenerla y hacer daño. Creo que hemos tenido la pizca de suerte adecuada con ese balón al poste, pero luego hemos merecido el resultado claramente. Ruiz cerró la cuenta goleadora en el estreno de la Extremadura ante su afición, a la que hizo vibrar por primera vez en la temporada. Los de Almendralejo siguen entre los 4 primeros.